aquí Sherlyn Zorrilla y en esta ocasión voy a ser quien va a dar la introducción de esta presentación grupal sobre las reacciones químicas para la maestra Joana Espino del Centro Educativo Monseñor Noel. Antes que nada debemos conocer qué es una reacción química. Entonces, una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual una sustancia llamado reactivo se transforma, es decir, cambia su estructura para convertirse en otra llamada producto. Ahora que ya sabemos su definición, tenemos que saber cómo se forma una reacción química. Bien, como ya yo había explicado, esto sucede cuando una sustancia se convierte en otra sustancia. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta que para que esto suceda tiene que cumplir con dos requisitos, y estos son la orientación adecuada y la energía suficiente. Tiene que tener la energía suficiente para que el choque sea lo suficientemente fuerte para que rompa el núcleo del átomo, y tiene que tener la orientación adecuada para que cuando el átomo tenga el núcleo roto pueda unirse otra vez para formar una nueva sustancia. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar las reacciones químicas? Entonces, si nos llevamos de que cuando una sustancia se convierte a otra sería mucho para estudiar, pero si tenemos una cierta forma de clasificación sería más fácil. De entre ellos tenemos varias formas de clasificación donde tienen que cumplir con ciertos requisitos para que entre en esa categoría, pero en esta presentación solamente explicaremos tres. Como número 1 tenemos el criterio energético. Estas se pueden clasificar en reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Como segundo criterio tenemos en base a su transformación. De entre ellas podemos destacar tres, que son las de síntesis o combinación, las de descomposición y las de sustitución, que tenemos sustitución simple y sustitución doble. La última clasificación que trataremos es según el criterio cinético, es decir, si las reacciones son rápidas o lentas. Entonces, como bonus extra, en esta presentación trataremos lo que son las nomenclaturas de los óxidos, de la manera sistemática, tradicional y de stock. Ahora, sin más que agregar, voy a presentar a las expositoras. Nicole Toribio explicará el criterio energético. Aridet Mármol explicará las transformaciones. Ashley Joaquín nos va a explicar el criterio cinético. E Isaira Pérez nos explicará las nomenclaturas de los óxidos. Vamos a la televisión. Hola, mi nombre es Nicole Toribio Batista y hablaremos sobre las reacciones químicas. Quiero aclarar que hay varios tipos de reacciones químicas, pero hoy hablaremos específicamente de los criterios energéticos. Bueno, ya hablaré sobre eso. Quiero también aclarar que en toda reacción química se absorbe o desprende energía, normalmente como calor o como luz. Esto se debe al que al romperse y formarse enlaces se absorbe o se desprende energía respectivamente. Y bueno, según los criterios energéticos, las reacciones se clasifican en exotérmicas, que son las reacciones químicas que liberan energía, y las endotérmicas, que son las que se absorben energía. Pero detallemos un poquito más estas. Bueno, las reacciones exotérmicas es cuando la energía de las moléculas de los productos es menor que la de los reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía liberada en los nuevos enlaces que se forman es mayor que la empleada en los enlaces que se rompen. Un ejemplo es la combustión del metano. Como ven en el ejemplo, estamos obteniendo dióxido de carbono, agua y se libera energía. Por eso está ese fueguito ahí, porque se ve la energía liberada de esos elementos. Y también detallemos un poquito las endotérmicas. Estas son las que necesitan más energía para romper enlaces que la que se genera al obtener los productos. O sea, la energía absorbida en los enlaces que se rompen es mayor que la desprendida en los enlaces que se forman. Y un ejemplo lo vemos aquí. El óxido de mercurio 2, se calienta para proporcionar la energía activadora que lleva al rompimiento de sus iniciales y así obtener mercurio y oxígeno. Aquí debo mencionar, y es muy importante, la entalpía. ¿Qué es la entalpía?
La entalpía es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a presión constante, entendiendo por sistema termodinámico cualquier objeto. Y se preguntarán ¿qué tiene que ver la entalpía con estas reacciones químicas? Y es que una reacción química es aquella cuyo valor en la entalpía es negativo o positivo. En este caso, la exotérmica, su entalpía es negativo, ya que libera calor. Y la endotérmica es la que su entalpía es positivo, es decir, que absorbe el calor del entorno. En conclusión, podemos decir que una reacción endotérmica es la que absorbe energía en forma de calor. Y la reacción exotérmica es la que libera energía en forma de luz o calor. Interesante, ¿verdad? Espero que este video le haya ayudado mucho y gracias por su atención. Buenos días a todos, mi nombre es Arideth Mármol y en esta exposición les hablaré concretamente sobre las reacciones de transformación, que ya hemos hablado de ellas en clase, pero aquí les daré algunas explicaciones generales para cumplir con nuestro conocimiento sobre las mismas. Dentro de las reacciones químicas de transformación hablaré sobre 3 en específico, que pues son las reacciones químicas de síntesis, de descomposición y de sustitución. Primero iniciamos hablando sobre qué son las reacciones de transformación. Recordemos que en las reacciones químicas tenemos un estado inicial, que son los reactivos, como podemos observar aquí, los reactivos. ¿Qué ocurre? Y cuando ocurre la reacción química obtenemos un estado final, que son los productos, como podemos observar aquí. Y estas obviamente ocurren entre elementos o compuestos. En las reacciones químicas de transformación, como su mismo nombre lo indica, es el cambio o la conversión de una o varias sustancias, que al reaccionar se convierten en otras sustancias. O sea, las sustancias iniciales, por decirlo así, desaparecen, entre comillas, desaparecen, pero en realidad no es así, porque los elementos iniciales siguen ahí, solo que se convirtieron en nuevas sustancias. Podemos observar en esta imagen cómo claramente nos expone que tenemos inicialmente 2 compuestos, pero que al reaccionar se convierten en uno nuevo. Y como les dije, estos no desaparecen, sino que ambos los elementos que intervinieron en los 2 compuestos iniciales, se transformaron en otra sustancia. Entonces, como les dije, dentro de las reacciones de transformación tenemos la reacción de síntesis, descomposición y sustitución, que las explicaré individualmente. Entonces, iniciemos hablando con las reacciones de síntesis. ¿Qué son las reacciones de síntesis? Son aquellas que se dan entre 2 o más átomos o 2 o más moléculas, de manera que estos interactúan y forman un compuesto nuevo o distinto. Las reacciones químicas de síntesis consisten en 2 o más sustancias químicas que reaccionan para generar un solo producto. Y estos elementos o compuestos sencillos, al unirse, es obvio que van a formar un compuesto más complejo que los 2 iniciales. Las reacciones de síntesis, son uno de los métodos de reacción más utilizados, debido a que estos maximizan el resultado que se quiere obtener. Tanto así, esto es un dato curioso, que muchos de los compuestos de óxidos que conocemos o que hemos mencionado en clase, surgieron a partir de reacciones de síntesis. Asimismo, recordemos que una reacción puede o no liberar energía. Y lo mismo ocurre dentro de las reacciones de síntesis, que dentro de estas podemos obtener las reacciones endotérmicas o exotérmicas. Recordemos que cuando nos referimos a una reacción exotérmica, como podemos observar en la imagen, es cuando se libera energía en forma de calor o luz. Y en la endotérmica, es lo contrario, es cuando se absorbe energía. Entonces, aquí tenemos la representación de una reacción de síntesis. Este simplemente es como una representación, o sea, A y B no son elementos reales, es como para que podamos entender en qué consiste. Entonces, nos expone que A reacciona con B y produce AB. Vemos como simplemente hubo una sintetización o una unión de los elementos que intervinieron inicialmente y se transformaron en esta nueva sustancia.
Aquí tenemos otra serie de ejemplos de síntesis, que uno de los más comunes y conocidos pues es el del agua. Vemos aquí en su representación de la reacción química, vemos como inicialmente tenemos una molécula diatómica de agua o el hidrógeno, una molécula diatómica de hidrógeno, perdón, y también llamado como hidrógeno molecular, que reacciona con el oxígeno y obtenemos lo que es el agua. O sea, básicamente vemos cómo tenemos estos dos compuestos y que al reaccionar pues obtenemos un producto nuevo que fue sintetizado, en donde intervinieron ambos elementos de ambos reactantes. Entonces, otro ejemplo que tal vez no es muy común o no sé, no es muy expuesto en clase es el de la morfina. Bueno, la morfina es una sustancia inorgánica que pues nos explica el proceso por el cual se puede obtener una sustancia mediante reacciones de síntesis. Bueno, como creo que muchos ya hemos escuchado, pues la morfina es un analgésico, o sea, es un medicamento que sirve para aliviar el dolor. Para obtener esta sustancia, pues se requirieron 27 reacciones de síntesis en el año 1952. ¿De qué manera? Pues, ¿cómo ocurrió esto? Pues que cuando se hizo una reacción, pues con el producto que se obtenía se reaccionaba con otros elementos o compuestos y mediante reacción y reacción, pues se obtuvo lo que fue ya este producto que fue la morfina. Ya para el año 2014, pues se descubrió el modo de obtenerla con 14 reacciones de síntesis. Y pues como les dije, la morfina, las reacciones de la morfina, pues fue un proceso muy complejo, por lo tanto, yo no les impregné aquí la representación de la reacción de la morfina, pero sí que les traje su fórmula, que nos dice que la morfina consta de 17 átomos de carbono, 19 átomos de hidrógeno, y de nitrato, que el nitrato es un compuesto que consta de un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Y aquí, bueno, pues vemos en esta imagen la complejidad de la molécula de la morfina. Hablemos entonces sobre las reacciones de descomposición. Bueno, ¿qué son las reacciones de descomposición? Pues es una reacción en donde una sola sustancia se descompone o se rompe, produciendo dos o más sustancias distintas. A este tipo de reacciones se le puede considerar como el inverso o lo contrario de las reacciones de síntesis, que fue la que expliqué anteriormente. La descomposición química total de un compuesto da origen a los elementos que lo constituyen. Al contrario de la reacción de síntesis, la descomposición química es una reacción no deseada. ¿Y por qué no es deseada? Pues como yo les expliqué anteriormente, en la reacción de síntesis, pues estas son muy utilizadas debido a que obtenemos el resultado que queríamos obtener, o sea, es más probable que obtengamos el resultado que queríamos obtener con las reacciones de síntesis. Pero en la descomposición, pues esto no es así. Esto es debido a diversos factores, pues es que la estabilidad del compuesto pues es limitada. ¿Y por qué? Pues puede ser por las condiciones ambientales como la humedad, o tal vez las radiaciones, también puede ser por el calor, o por ciertos compuestos químicos como los ácidos o los óxidos. Entonces, aquí vemos una representación de las reacciones de descomposición. Vemos cómo nos dice que A y B produce A más B. Básicamente, de manera resumida, las reacciones de descomposición consisten en que tenemos un compuesto y este compuesto pues se va a descomponer los elementos que la componen. Básicamente es eso. Un ejemplo muy común y que tal vez muchos de nosotros tal vez hemos obviado es que la digestión o los procesos digestivos pues son un claro ejemplo de reacciones de descomposición. Porque recordemos que cuando nos alimentamos o cuando introducimos alimentos, pues cuando estos se ingresan en nuestro organismo, pues van a descomponerse en los nutrientes. Y estos nutrientes pues son absorbidos por las células. Entonces pues, como vemos, este es un proceso de descomposición. Aquí tenemos otro ejemplo que es también muy utilizado, que es la electrólisis del agua. La electrólisis del agua es básicamente cuando el agua, los componentes del agua, los elementos de esta se separan o se descomponen.
¿Esto cómo se produce? Pues mediante una corriente eléctrica continua, que puede ser una fuente de alimentación, o sea, una batería o una pila, que se conecta mediante electrodos al agua. Entonces aquí tenemos la representación de esta reacción química, la descomposición. Vemos como inicialmente tenemos aquí el agua en su estado líquido y que luego pues se produce lo que son sus elementos en estado gaseoso, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Hablemos ahora sobre las reacciones de sustitución. ¿Qué son las reacciones de sustitución? Pues son aquellas en donde un átomo o grupo en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o grupo. Son procesos químicos donde las sustancias que intervienen pues sufren cambios en su estructura para dar origen a otras sustancias. También llamada reacción de desplazamiento, es cuando un elemento es sustituido por otro que está presente en la reacción. Vemos aquí en esta imagen básicamente lo que les acabo de exponer. Vemos como inicialmente tenemos a dos reactantes o dos compuestos y que, bueno, pues al reaccionar, pues los elementos que estuvieron o que intervinieron en los dos compuestos, pues se intercambiaron y dieron origen a dos sustancias nuevas. Dentro de las reacciones de sustitución tenemos lo que son la sustitución simple y la doble sustitución, que aquí yo les tengo las representaciones de ambas. Vemos como la simple nos expone que A, B reacciona con C y produce AC más B. Vemos como aquí hubo un intercambio de uno de los elementos, o sea, hubo una sustitución de uno solo de los elementos. En la doble, entonces, nos expone que AB reacciona con CD y produce AD más CB. Vemos como en la doble, pues, al contrario de la simple, hubo una sustitución o intercambio, pero con dos elementos. Entonces, concretamente, la sustitución simple, pues, es una sustitución en donde uno de los elementos del compuesto se va a unir con otro elemento, como lo expuse anteriormente, o sea, solamente un elemento va a ser sustituido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que en este tipo de reacciones se puede dar entre metales activos, o sea, los metales activos pueden ser los metales alcalinos del primer grupo de la tabla periódica, que estos pues reaccionan con el agua, de manera que, como podemos observar aquí, tenemos al agua que reacciona con un metal, y esto ¿qué va a producir? Pues el intercambio de varios de los elementos que estuvieron en los reactantes. Primero vemos que lo que obtenemos es este producto, ambos de estos productos, que vemos como aquí tenemos la oxidación del metal. ¿Por qué? Porque aquí cuando vemos como aquí en los reactantes, pues cuando se produjo la reacción química hubo un intercambio, porque aquí tenemos el oxígeno y el hidrógeno del agua, y también obtuvimos lo que fue el hidrógeno, pero de manera individual. Ahora, hablemos sobre la doble sustitución, pues esta se da entre dos sustancias complejas o compuestos que intercambian átomos para producir otras dos sustancias complejas y distintas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que estas reacciones se pueden dar entre un ácido o entre ácidos e hidróxidos. Entonces vemos aquí como tenemos un ejemplo que es el de el ácido clorhídrico que reacciona con un hidróxido. Y esto, pues, ¿qué pasa? Pues hubo una sustitución, que el resultado, pues, va a ser la sustitución o el intercambio de los elementos que intervinieron en los reactantes. Entonces, aquí vemos cómo tenemos lo que produjo la sal y el agua. ¿De qué manera? Que, pues, hubo un intercambio entre los elementos de los reactantes, porque vemos como en este metal, pues, intervino lo que fue el cloro del ácido clorhídrico, y obtuvimos la sal. Entonces también obtuvimos lo que fue el agua debido a que el elemento de hidrógeno del ácido clorhídrico más el oxígeno y otro hidrógeno de este hidróxido, pues formó lo que fue el agua. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Espero que hayan entendido algo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ashley aquí y voy a hablarles sobre el criterio cinético.
El criterio cinético es un área de la fisioquímica que se encarga de medir la velocidad de las reacciones químicas y cómo esta cambia bajo condiciones que son variables. El criterio cinético se divide en dos: criterio cinético rápido y criterio cinético lento. El criterio cinético rápido, como su nombre lo dice, son estas reacciones que ocurren tan pronto como los reactivos se unen. Generalmente estas reacciones involucran especies iónicas y por lo tanto se conocen como reacciones iónicas. Estas reacciones tardan unos 10 a 14 o 16 segundos en completarse. Es casi imposible determinar la tasa de estas reacciones. Un ejemplo de rápidas serían las explosiones, ya que al ser tan rápidas resulta muy difícil calcular su velocidad. Tenemos el criterio cinético lento. El criterio cinético lento son aquellas en las cuales la velocidad de reacción es baja y esto origina que la reacción transcurra en un tiempo más despacio. Un ejemplo sería la oxidación o la corrosión del oro, ya que se va produciendo con el paso del tiempo. Hay muchos factores que afectan la velocidad. Yo voy a mencionar algunos, porque existen varios factores que afectan la velocidad de una reacción química. Entre estos tenemos la concentración de los activos, tenemos el grado de división, la temperatura. Digo la temperatura porque la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura, porque al aumentar incrementa la energía cinética de las moléculas. También está la existencia de los catalizadores y la superficie de los contactos, tanto de los reactivos como del catalizador. Los catalizadores pueden aumentar o disminuir la velocidad de la reacción, obviamente, y también algunas reacciones, al ser iluminadas, pueden producirse más rápido, como ocurre en el caso de la reacción del cloro y el hidrógeno. Hola, mi nombre es Isaira Pérez y en esta ocasión estaré explicando la nomenclatura de los óxidos. Para empezar, debemos saber ¿qué es la nomenclatura? Bueno, la nomenclatura se define como el sistema de normas que nos permite identificar o denominar a los elementos y compuestos químicos, así como también nos permite ordenarlos y clasificarlos. Todo esto con el fin de facilitar su reconocimiento. Dentro de la nomenclatura encontramos dos grandes grupos de compuestos, que son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son las sustancias químicas que tienen un carbono en alguna parte de su estructura, ya sea enlazado a un mismo carbono o a un nitrógeno, un hidrógeno, un oxígeno o alguno de ciertos halógenos. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de metano, en el cual un átomo de carbono presenta enlaces con 4 átomos de hidrógeno. Estos compuestos orgánicos presentan unas propiedades sumamente importantes para el ser humano, tanto que los podemos encontrar en algunos alimentos, también en la industria farmacéutica e incluso en la industria de petróleo. Otros ejemplos claros de los compuestos inorgánicos son la molécula del ADN, las proteínas y el alcohol. En contraposición, tenemos los compuestos inorgánicos, que son las sustancias químicas que no presentan un carbono y un hidrógeno dentro de su misma molécula. Estos son los menos abundantes en la Tierra y su nomenclatura es totalmente diferente. Algunos de ellos pueden ser los óxidos, hidróxidos, sales, peróxidos u oxácidos. Dentro de algunos ejemplos de los compuestos inorgánicos tenemos el agua, con su fórmula H2O. Aunque podemos encontrar el agua en distintas formas de la naturaleza y es un recurso natural indispensable, al no tener un átomo de carbono se considera un compuesto inorgánico. También tenemos el NaCl o cloruro de sodio,
que es la sal común que utilizamos en la cocina. También se considera como un compuesto inorgánico a pesar de ser un alimento. Y como último ejemplo, tenemos el dióxido de carbono. Y se preguntarán, ¿por qué es inorgánico si tiene carbono en su estructura química? La respuesta a esto es que sí, tiene carbono, pero no está enlazado a un hidrógeno. Entonces, como no tiene hidrógeno, se sigue considerando un compuesto inorgánico. Habiendo establecido lo anterior, a continuación veremos qué son los óxidos. Los óxidos son un compuesto químico binario, es decir, formado por la combinación de un elemento con el oxígeno. Existen dos tipos de óxidos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos se dan cuando combinamos el elemento que es metal con el oxígeno, como por ejemplo el óxido de hierro, mientras que los óxidos ácidos se dan cuando se une un no metal con el oxígeno, como por ejemplo el óxido de azufre. Ya hemos establecido el concepto de óxidos, así que pasemos a las nomenclaturas. Primero tenemos la nomenclatura sistemática. Esta se puede llamar la nomenclatura sistemática o de IUPAC. También se conoce como nomenclatura por atomicidad o estequiométrica. En esta nomenclatura, nombramos a cada elemento con un prefijo, dependiendo del número de moléculas que tenga la sustancia. Estos son los prefijos a utilizar. Tenemos el prefijo que significa 1, el mono, después el 2, di, después tri, tetra, penta, hexa, hepta y así sucesivamente, para simbolizar el número de átomos que se encuentra en la sustancia. La técnica a ejecutar es como leer de derecha a izquierda y utilizaremos esta fórmula. Según los átomos del oxígeno que tengamos, vamos a utilizar un prefijo de los mencionados. Luego escribiremos la frase óxido de, seguido del prefijo que nos indica cuántos átomos hay del otro elemento. Ojo, si hay solo uno, no se coloca nada, a diferencia del oxígeno. Y terminamos con el nombre del elemento. Debemos tener en cuenta seguir estos pasos si el elemento tiene varios estados de oxidación, pero si solo tiene uno, entonces diríamos óxido de más el nombre del elemento. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el carbono. El carbono tiene varios estados de oxidación. Trabaja con +2 y +4. Como hay un solo átomo de oxígeno, se diría monóxido de carbono. Cabe destacar, como nos dice la penúltima regla que expliqué, no se menciona el prefijo mono para el otro elemento, solo para el oxígeno. Por eso sería incorrecto llamarlo monóxido de monocarbono. En el siguiente ejemplo tenemos el dióxido de carbono. Di, porque como su prefijo lo indica, tiene 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Después tenemos el pentaóxido de difósforo. Y por último, el trióxido de azufre. A continuación tenemos la nomenclatura Stock. Para nombrar un óxido, hay que utilizar esta fórmula. La frase óxido de, seguida del nombre del elemento y el número de oxidación de ese elemento escrito en números romanos. Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, no se coloca el número en romanos. Veamos estos ejemplos. Primero tenemos el potasio, formando un óxido. El potasio está en el grupo 1, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación. Entonces, se coloca óxido de más el nombre del elemento, que es potasio. Así nos queda el óxido de potasio. En el segundo ejemplo tenemos el azufre, que tiene varios estados de oxidación. Estos son +2, +4 y +6. Como tiene más de uno, hay que indicar con qué estado de oxidación trabaja en este óxido. Para esto, debemos tener en cuenta que el oxígeno trabaja con -2.
Hay una regla que nos dice que la suma de las cargas de una molécula nos debe dar 0. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 6 cargas negativas, también hay que tener 6 cargas positivas. Entonces aquí tenemos que multiplicar el subíndice del oxígeno, que es el que nos indica cuántos átomos hay, por su número de oxidación. En este caso, el subíndice nos indica que hay 3 átomos de oxígeno por 2 cargas negativas, que da -6. Entonces, tenemos un solo átomo de azufre, pero este debe tener 6 cargas positivas para que la molécula sea estable, y ese es el estado de oxidación del azufre. El nombre será óxido de azufre y entre paréntesis y en números romanos el 6. Hacemos entonces lo mismo para el siguiente caso. El oxígeno tiene -2 cargas y el hierro, que tiene 2 estados de oxidación, que son +2 y +3. En este caso, trabaja con +2 para igualar las 2 del oxígeno. Entonces se dice óxido de hierro y entre paréntesis el número de oxidación con el que trabaja, que es el 2. Ya en este último ejemplo es aún más fácil identificarlo. Aquí se intercambiaron los números de oxidación, perteneciendo el número 7 al manganeso y el número 2 al oxígeno. Entonces diríamos óxido de manganeso y entre paréntesis el 7. Entonces tenemos la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura es un poco más compleja que las anteriores, ya que presenta varios casos. El nombre que se le vaya a atribuir al compuesto va a depender del número de oxidación de los elementos que estén presentes en las sustancias. Y así es como clasificamos esta nomenclatura para los elementos con varios números de oxidación. Cada categoría tiene sus propios prefijos y sufijos que están designados para el número de oxidación que se va a utilizar. Aquí tenemos la clasificación de estos anexos en sus respectivas categorías. Primero tenemos a los elementos que tienen un solo estado de oxidación. En este caso, aplicaremos la fórmula óxido más raíz del nombre del elemento más el sufijo ico. En el recuadro de la derecha tenemos raíces de estos elementos. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos como primer ejemplo al óxido, después alumin, como dice la raíz, y el sufijo, y se convierte en óxido alumínico. Continuamos con el potasio. Decimos óxido, la primera parte del nombre, potas e ico. Óxido potásico. Después tenemos el óxido magnésico. Y por último, el óxido zíncico. El aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es +3. El potasio 1, el magnesio tiene 2 y el zinc por igual tiene el 2. Continuamos con los elementos con 2 estados de oxidación. Para estas nomenclaturas vamos a utilizar esta fórmula. Primero el óxido, después la raíz del nombre del elemento y el sufijo que corresponda al número de oxidación, si el que estamos utilizando es mayor o menor. Veamos los ejemplos. En primer lugar tenemos CO, carbono y oxígeno. En este caso, aunque no se marca, el subíndice del oxígeno es 1, lo cual debemos multiplicar por su propio número de oxidación, que es -2, y obtendríamos este mismo resultado. Ahora, debemos buscar el estado de oxidación del carbono que nos dé 0. Si vamos a la tabla periódica, vemos que el carbono tiene +2 y el +4, así que solo necesitamos el +2, es decir, el menor estado de oxidación, porque es la suma que nos da como resultado 0, y la sustancia se llamará óxido carbonoso. En el segundo ejemplo, vemos los mismos elementos, pero con la diferencia de que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, ese subíndice lo multiplicamos por el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y nos da -4 como resultado inicial. Aquí, para balancear esa sustancia, vamos a utilizar entonces el mayor de los 2 números de oxidación del carbono, el +4, que junto con el oxígeno nos dará 0. Como en esta ocasión utilizamos el número más alto, la sustancia se llamará óxido carbónico. Para continuar, el hierro también tiene 2 estados de oxidación. Al consultar la tabla periódica, encontraremos que son +2 y +3. Aplicaremos la misma técnica que con el oxígeno,
En el primer ejemplo de hierro utilizaremos el +2 al hacer los cálculos y nos dará 0, es decir, que utilizamos el menor estado de oxidación, por lo que se llamará óxido ferroso. Esto implica que el próximo se llamará óxido férrico, porque se utiliza el +3, su mayor estado de oxidación. A continuación, tenemos los elementos con 3 estados de oxidación. Para esta nomenclatura tenemos el mismo procedimiento, pero diferentes prefijos y sufijos. La fórmula consiste en lo siguiente. Siempre tendremos la palabra óxido en primer lugar. Si es para el menor estado de oxidación, continuará con el prefijo hipo, más la raíz, más oso. Para el segundo, óxido, más la raíz del nombre del elemento y el sufijo oso. Para el mayor estado de oxidación, se utilizará óxido más la raíz, más el sufijo ico. Como ejemplo tenemos el cromo, que tiene 3 estados de oxidación, que son +2, +3 y +6. El primero será entonces óxido cromoso, ya que si calculamos, tendríamos que utilizar su segundo número de oxidación, que es +3, por lo cual el sufijo será oso, y la sustancia se llamará óxido cromoso. El segundo ejemplo nos muestra una sustancia que llamaremos óxido hipocromoso, debido a que aquí, al calcular, debemos utilizar el menor estado de oxidación, que es +2, para balancear el compuesto. En el último óxido tenemos 3 oxígenos. Recuerden, este subíndice se multiplica por el número de oxidación de ese mismo oxígeno, que es +2, lo que nos da como resultado inicial un -6. Entonces, ahora, como solo tenemos un átomo de cromo, debemos buscar un número que multiplicado por 1 nos dé como resultado el +6, el cual será justo ese, el 6, que es el mayor estado de oxidación del cromo. Esto nos dará como resultado un cálculo de 0 y el nombre de óxido crómico. Por último, tenemos los elementos con 4 estados de oxidación. Aquí se aplican las mismas fórmulas que en los que tienen 3, y se le agrega una última fórmula para el mayor estado de oxidación. Como ejemplos tenemos los óxidos de cloro, ya que este elemento tiene 4 estados de oxidación. El menor es +1, el segundo es +3, el tercero es +5 y el mayor será +7. Entonces, empecemos a determinar el estado de oxidación del cloro en cada caso. En el primer ejemplo, el cálculo del oxígeno nos da -2. El estado de oxidación a aplicar entonces es el +1, por lo que este compuesto se llamará óxido hipocloroso. Continuamos con el mismo procedimiento para los demás ejemplos. Ya podemos ir cambiando los subíndices con estados de oxidación. El segundo será óxido cloroso. El tercero entonces será óxido clórico, porque se utiliza el +5, que es el tercer estado. Y por último, el óxido perclórico. En conclusión, existen 3 tipos de nomenclatura para los óxidos. Tenemos en pantalla un cuadro comparativo para diferenciarlas de la siguiente manera. Tenemos la nomenclatura sistemática, que nombra el compuesto dependiendo del número de átomos que se encuentren en él, utilizando una serie de prefijos. Por ejemplo, el trióxido de diníquel. Después tenemos la nomenclatura stock, que es en la que se utilizan los números romanos para nombrar los compuestos. Por ejemplo, óxido de níquel 3 en números romanos. Y finalmente, la nomenclatura tradicional. Con esta se utilizan prefijos y sufijos para nombrar el compuesto, dependiendo de la valencia de los elementos que lo componen. Por ejemplo, óxido niquélico. Gracias a todos por su atención. Esta ha sido nuestra presentación sobre las transformaciones químicas y las nomenclaturas.